La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio de los viernes a esta hora o a la hora que nos estés consumiendo a través de las diferentes plataformas. Tu programa Educando en Valores, un programa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de la Vicaría Episcopal de Educación y que nosotros hacemos con tanto cariño. Me acompaña mi compañero Jonathan Rodríguez y yo, Blanca González, que estamos aquí como cada semana. Jonathan, ¿qué tal? Pues muy bien, Blanca, gracias a Dios estamos por aquí, contentos, como tú dices, de traerles cada semana pues un producto que esperamos sea de su agrado. Y que nosotros pues, como tú lo apuntabas, lo hacemos con mucho cariño para todos, para toda nuestra audiencia. Y todavía se nos siente un poquito esa alegría y esa felicidad. Estamos saboreando estos primeros días del nuevo Papa en sus funciones. Y es una alegría inmensa poder ir conociéndolo poco a poco, ir escuchando y escudriñando también sus palabras, sus frases, la alegría que él expresa a través de su sonrisa, la sabiduría en sus palabras, como que nos deja un alivio en el corazón, nos deja un buen sabor y nos deja saber que fue una buena elección la que se hizo. ¿A ti qué te parece, Jonathan? A mí me parece muy interesante desde el día donde él imparte la bendición, cuando ya se anuncia el nuevo Papa y el nombre me parece a mí bastante interesante, y los días que han seguido también, porque podemos ver que él como que él ha tratado de tener una continuidad a lo que dejó el Papa Francisco, pero también mucha gente que extrañó esto de ciertas formas o costumbres tradicionales de la misma iglesia, del papado. Él también ha rescatado un poquito también algunos ritos y algunas vestimentas, y a mí me parece que eso está bien porque a mucha gente también los signos les ayuda, les habla y les conecta. Entonces a veces mucha sobriedad pues no ayuda tal vez a las personas que son más visuales, porque tenemos que saber que los seres humanos somos diferentes. Hay personas que por el oído aprenden más, están más atentos por lo que escuchan. Hay otras personas que es por lo que ven, hay otras personas que es por lo que palpan. Entonces los signos son importantes, y yo pienso que el Papa pues entre lo sencillo y también hasta cierto punto, digámoslo así, lo vistoso, él ha tenido esos detalles que nos conecta también con Benedicto, con Juan Pablo II, etcétera, al igual que con Francisco. Así que a mí me parece muy interesante las posturas y también las decisiones que va tomando el Papa desde su vestimenta hasta también su discurso. Él se muestra como tan seguro, es como si ya él estuviera preparado y listo, y el Espíritu Santo le hubiera revelado el cargo que iba a tener como Papa. O sea, yo realmente que veo esa seguridad en él que me sorprende agradablemente y me da como tranquilidad en el corazón. Me da esa tranquilidad de saber que estamos en buenas manos. La invitación que nosotros desde este espacio podemos hacerles a todos es a orar por él, a orar por su papado, por las funciones que está desempeñando al frente de nuestra iglesia,
porque realmente es una gran, gran responsabilidad. Y un dato que ha corrido en las redes y se ha hablado mucho aquí en nuestro país son sus orígenes dominicanos. Nos sentimos tan contentos, incluso de las veces que ha visitado nuestro país, y saber que sus orígenes también, además de otros países como Perú, dicen que este es el Papa multicultural porque tiene raíces en Perú y República Dominicana, en Estados Unidos. La verdad es que la alegría se siente en todas partes y vamos a tener Papa para rato y sabemos que él va a hacer un muy buen trabajo. Claro que sí, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a este nuevo pontífice. Blanca, hoy tenemos un tema muy interesante, o tenemos múltiples temas hoy, ya dado, pero lo hemos titulado así como englobando todos los temas que tenemos hoy, Habeas Corpus y Chips Sedientos, donde abordaremos temas de la actualidad, tanto en el ámbito legal como en lo tecnológico, con invitados que son de lujo, personas que siempre han estado con nosotros. ¿Quiénes son estas personas que van a estar con nosotros en el programa? Claro que sí, Jonathan. Vamos a tener varios segmentos. Es importante que usted se mantenga conectado en todo momento con el programa. En nuestro segundo segmento contaremos con la presencia de nuestro colaborador Carlos José Reyes Sánchez, un destacado profesional con vasta experiencia en el ámbito jurídico. Y también en nuestro tercer segmento y último de este programa de esta semana, nos acompañará nuestro ingeniero de cabecera, Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Él es vecino de esta emisora y nos va a estar hablando de unos temas tecnológicos y de aviación muy interesantes. Así es que los invitamos a todos a permanecer pegaditos a este programa súper cargado de muy buen contenido que usted no se puede perder. Pero antes, iniciamos como siempre con nuestra acostumbrada oración de la mano de Jonathan Rodríguez. Educando en valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, te agradecemos por habernos permitido llegar con bien a este fin de semana. Te damos gracias por habernos permitido servir con alegría y entusiasmo en tu mensaje. Asimismo, queremos pedirte perdón por todas aquellas ocasiones en las que no mostramos nuestro mejor ser. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a enmendar estos errores y nos hagas cada día más parecidos a ti. Te consagramos nuestro fin de semana y te pedimos que seas tú nuestra guía y nos permitas convivir y disfrutar con nuestros familiares y amigos y las personas que amamos. Gracias, Señor. Sigue desarrollando bendiciones sobre cada uno de nosotros y que siempre podamos hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Mis queridos, estamos ya de vuelta en este programa Educando en Valores y como les adelantamos, nos acompaña hoy un distinguido colaborador de nosotros que es experto en Derecho. Se trata del licenciado Carlos José Reyes Sánchez. ¿Cómo te sientes, Carlos? Yo muy alegre y contento de ser partícipe nuevamente de este programa con ustedes y con todo el público que le acompaña. Me tenían un poquito olvidado, pero aquí estamos para servirle en lo que podamos. Estábamos dejando de descansar un poquito, licenciado.
Pero bueno, así es, mi querido Jonathan, y nuestro invitado de hoy. Para quienes nos sintonizan en este momento, el licenciado Reyes Sánchez es letrado en el Tribunal Constitucional Dominicano, supervisor de la Suprema Corte de Justicia y un reconocido activista social con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico dominicano. Es decir, que hoy nos vamos a estar dando banquete, agradeciendo el tiempo que estuvo de vacaciones y que ya está de regreso. Le dimos vacaciones. Muchas gracias. Bueno, entrando ya en materia, como dijo Jonathan, hoy vamos a estar hablando sobre el habeas corpus, que es un recurso legal fundamental para proteger la libertad individual. En las últimas semanas hemos visto varios casos relevantes en nuestro país relacionados con este recurso. Licenciado, nos gustaría hacerle algunas preguntas al respecto, así que vamos afilando los cañones hacia usted para que nos responda. Carlos, ¿tú puedes explicarnos de qué manera, de una manera sencilla, qué es exactamente el habeas corpus y cuál es su importancia dentro del sistema jurídico dominicano? Bueno, del mundo. Bien, de una manera sencilla vamos a decir, el habeas corpus es una garantía que le da la Constitución y las leyes a toda aquella persona que pueda ser detenida con la finalidad de buscar su libertad. Es como lo dice el nombre, habeas corpus es tener como haber del cuerpo, tener la libertad del cuerpo. ¿Sabes? Eso es más o menos de manera sencilla. Es una garantía fundamental que establece la Constitución, tanto la nuestra como la de otros países. Bueno, y recientemente se han presentado varios casos de habeas corpus en República Dominicana que han generado debate público. ¿Podría comentarnos sobre alguno de estos casos relevantes y sus implicaciones? Bueno, uno de los más conocidos hace poco tiempo fue el caso del, recordemos la chica que se extravió o se desapareció en uno de los hoteles de Punta Cana, una chica de origen indio, de la India, y el joven que se vislumbra como, vamos a decir, como posible culpable, no sabemos qué fue lo que sucedió. Recordemos que sus abogados interpusieron un amparo preventivo. Entonces mucha gente dijo, pero él no está arrestado. Lo que pasa es que a él lo tenían en el hotel sin poder moverse del hotel. Y en principio tú podrías decir, bueno, es como una prisión domiciliaria. Sus abogados se adelantaron e interpusieron un recurso de habeas corpus preventivo con la finalidad de lograr que el joven pudiera moverse libremente, tanto en el país como salir del país, que fue lo que logró al final, tener la posibilidad de salir del país. Se han dado otros casos, no sé, ustedes recordarán el caso de Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, que en varias ocasiones el primero interpuso un habeas data en el proceso que lleva con la finalidad de que le dieran informaciones de todo el proceso que se le está llevando, pero luego interpuso un habeas corpus con la finalidad de lograr su libertad. En ese momento se lo rechazaron, él interpuso varias veces solicitud del cambio de medida de coerción hasta que al final lo logró. Creo que fue para diciembre de este año o del año antepasado que logró la libertad. Muy interesante esto del habeas corpus. Y hablando de esto, hay noticias que van llegando sobre la intención del gobierno norteamericano de limitar el recurso de habeas corpus en temas migratorios. ¿Qué consecuencias podría tener esta medida tanto para los inmigrantes dominicanos como para las relaciones diplomáticas entre ambos países y otros países también que, bueno, no se les respete el debido proceso en esto del proceso migratorio y otros también que se van dando en este país que, dicho sea de paso, pues el gobierno quiere limitar, o mejor dicho, quiere quitar este recurso para las personas que han sido detenidas. Excelente tu exposición, Jonathan. Lo que se busca es, a nivel global, es garantizar el debido proceso. Tú lo planteaste de maravilla. ¿Qué es lo que busca así el gobierno del presidente Donald Trump? En principio ellos hablan de limitar el recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque
conocen de la, vamos a decir, de la cantidad de personas que ellos están deportando, y cuando no lo deportan es que lo envían a una cárcel fuera de Estados Unidos, específicamente se está usando mucho la de El Salvador. ¿Qué pasa con esto? El habeas corpus está establecido en la Constitución norteamericana, específicamente, si mal no recuerdo, en la sección número 9 de la Constitución Federal de Estados Unidos. Ya luego cada uno de los estados lo establece de manera en sus leyes orgánicas de cada uno de los estados. Pero en principio, el asunto federal está en la Constitución, en la sección número 9 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece el habeas corpus. ¿Qué se busca con esto? Que las personas puedan lograr su libertad. ¿Qué busca el presidente de Donald Trump? Y ahí uno de sus principales asesores en materia migratoria se llama Stephen Miller. Este señor lo que busca es, para los asuntos migratorios, prohibir el habeas corpus. Para otro asunto tú podrías utilizarlo, pero ellos tienen la idea o quieren que para los asuntos migratorios no se establezca el habeas corpus, porque se le han presentado muchos problemas con eso de ello enviar personas a El Salvador. Hay un caso muy famoso de un joven de los que vive en Los Ángeles que lo deportaron porque era de una de las barras salvatrucha, de esas pandillas famosas ya en Estados Unidos, porque él tenía unos tatuajes y esa pandilla normalmente se pensó, todavía se piensa, o así se ha visto normalmente, que son unas personas que están llenas de tatuajes. Este joven tiene unos cuantos tatuajes, no como ellos, que tenían en la cara, en la mano, en toda parte, pero él tenía unos tatuajes y se le vieron los tatuajes en un momento dado como que se le quitó el polocheo, se le subió el poloche y la migración lo agarró y lo devolvió. ¿Qué pasa? El joven es legal, el joven está casado, tiene hijos, tiene todo, y se ha interpuesto el habeas corpus. Y ellos por eso que quieren limitarlo, porque a este joven van a tener que devolverlo a Estados Unidos. Pero están buscando todas las triquiñuelas habidas y por haber para tratar de limitar o prohibir este proceso en asuntos migratorios. Bueno, hasta donde yo sé, Carlos, hay una orden de un juez que estableció que se facilitara que ese ciudadano regresara a Estados Unidos. Así es. Y fue por vía del habeas corpus. Pero esto no podría traer consecuencias a nivel jurídico internacional a los Estados Unidos al no respetar los derechos que tienen las personas de poder buscar un abogado, por ejemplo, porque muchas veces solicitan el abogado pero no se lo facilitan, o como en el caso de este joven, o un caso también de un venezolano que se dio también hace un tiempo, que él se equivocó. Él vivía cerca de la frontera con Canadá, se equivocó, tenía ya la documentación ya venía en proceso. Precisamente esa misma semana que lo tomaron detenido, él le llegó su green card y lamentablemente ya esa persona había sido deportada del país. Y teniendo papeles, vamos a decir, ya terminado el proceso, y él tomó un error y regresó por la frontera, por el control fronterizo, y ahí fue donde, al no tener papeles para reingresar a Estados Unidos, entonces es detenido. Y con eso hay otros casos de que no se está respetando a lo mejor el deseo que tiene la persona de que su caso sea visto por un abogado de migración. Sí, mira, en eso que planteas, tú sabes que el mundo ha ido cambiando y estamos viendo un asunto muy convulso en el mundo entero. Sin embargo, sí te puedo decir que uno de los sistemas presidencialistas de mayor, vamos a decir, que arraigo en cada uno de los poderes es el sistema judicial, vamos a decir, norteamericano. Tanto en el judicial, el legislativo como el poder ejecutivo. El de mayor poder en todo Estados Unidos es el poder ejecutivo, el del presidente. Sin embargo, el poder judicial es fuerte dentro del estado norteamericano. Fíjate que tú anteriormente dijiste que un juez ordenó el reintegro, es decir, que la persona, este joven de Los Ángeles, regresara nuevamente a Estados Unidos.
aunque Donald Trump y todo su gobierno den vuelta y vuelta para que esto no suceda, más tarde o más temprano ese joven va a regresar, y eso mismo va a pasar con muchos otros. Los jueces en Estados Unidos, aunque ahora tengo un poquito, como vamos a decir, amarrado de mano y pie, en un momento dado ellos van a comenzar a soltarse y ya veremos que todo esto va a comenzar a cambiar. Ahora mismo no, porque Donald Trump está jugando y todo su gabinete. Vamos a dictar, allá, aquí le llamamos decreto, allá le llaman, creo que ordenanza, si mal no recuerdo. Orden ejecutiva. Órdenes ejecutivas, exactamente. Las decisiones que toma el presidente. Ellos están emitiendo muchas órdenes ejecutivas para que los procesos en el Poder Judicial se retrasen un poco más. Fíjate que de toda esa orden ejecutiva que el presidente dictó a principios de este año, muchas se la han ido tumbando el Poder Judicial, es decir, los jueces. Le han tumbado muchísimo al presidente, pero ellos le tumban 10 y el presidente tira 20. Tú sabes, él está jugando a eso, como a cansar a los jueces, pero los jueces no se van a cansar por eso. Hay jueces que fue el mismo el Partido Republicano que lo postuló, y ellos están cancelando muchas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Pero eso es lo que pasa. Donald Trump está jugando como, déjame cansar a los jueces en el tiempo en lo que yo voy dictando órdenes ejecutivas. Ellos me cancelan una, yo dicto otra, me cancelan, y así sucesivamente. Pero yo entiendo que en el tiempo el Poder Judicial ahí se va a imponer. Bueno, a Dios que reparta suerte. Me gustaría que nos movamos ahora al territorio dominicano y desde su experiencia como letrado en el Tribunal Constitucional, ¿considera que el habeas corpus se está aplicando de manera efectiva en nuestro país o existen desafíos para su correcta implementación? Bueno, en nuestro país y en el mundo entero siempre van a existir desafíos para cada uno de los procesos judiciales, ya sea por el tiempo que pueden durar, ya sea por la forma en que se está aplicando, siempre van a existir desafíos. Sin embargo, sí te puedo decir que en nuestro país el habeas corpus es una figura, primero, un poco desconocida por todo el quehacer jurídico. Sin embargo, cuando se aplica, se está aplicando bien. Los jueces de muy rara vez te fallan en contra a un habeas corpus, claro está, si está bien elaborado, bien planteado, porque tampoco es que tú sabes que ya planteé el habeas corpus y ya, no. Es decir, tú tienes que justificarlo. Y hay en tribunales, por ejemplo, en sedes de amparo, que tú sometes el habeas corpus hasta por un papelito. Eso se vio en un caso en Barahona, una persona que lo habían arrestado por de manera inadecuada, y él envió una cartita, un papelito al juez, y el juez lo vio y le dice, no, pero este caso hay que conocerlo. Y el juez apoderó a un abogado de oficio, como le llamamos ahora Defensoría Pública, y este defendió el caso del señor, y el señor salió en libertad. ¿Dónde existe el desafío aquí? Que duró vamos a decir que un tiempo para conocerse el caso. Duró alrededor de 2 meses. Tú dirías, bueno, no es mucho tiempo, 2 meses, pero una persona que está arrestada hasta 3 días es mucho tiempo. Pero se conoció. Y eso ha sucedido en muchos otros pueblos, que no viene al caso ahora mencionarlo así, pero el habeas corpus como figura se está dando a conocer y se está aplicando bastante. Hay 3 figuras de suma importancia en el derecho constitucional, que es el habeas corpus, el habeas data y el amparo, que son más o menos figuras parecidas, que se trabajan más o menos de igual manera, pero que responden a cosas distintas. El habeas corpus, como hemos dicho, a la libertad. El habeas data busca la información. Y el amparo, la acción de amparo, busca proteger derechos fundamentales distintos a estos 2. Bien, ahora queremos pasar al tema de las demandas, especialmente la demanda colectiva, producto de un tema lamentable que ocurrió en nuestro país hace poco tiempo. Se trata de lo que ocurrió, el lamentable hecho que ocurrió en el Jet Set Club. Sí. Y en este caso nosotros queremos pues orientar un poco a las personas sobre esto que se está hablando tanto de las demandas, Blanca. Claro que sí, licenciado. En ese sentido, ¿podría usted explicarnos brevemente qué es una demanda colectiva y cómo se diferencia de otros tipos de acciones legales que quizás podamos ver
de manera Bueno, pública. sí, demanda colectiva, como su nombre lo indica, es una demanda, vamos a decir, que entablan más de dos personas. Una demanda normal es yo demando a X personas. Ahora, una demanda colectiva es cuando hay más de dos personas, es decir, nos juntamos un colectivo por una situación X y demandamos ya sea al Estado Dominicano, a una empresa, al empresario o a varias personas. Esa es la demanda colectiva. En el caso específico que hemos planteado de la tragedia muy lamentable del JECSE, donde muchas personas perdieron la vida, hasta el momento que se estuvo contando fueron más de 230 personas y más de 200 heridos. Algo para nuestro país era algo impensable que sucediera así, que sucediera algo como eso. Pero yéndonos al ámbito del derecho, miren, ahí van, por ahora no han surgido demandas. Si mal no recuerdo, creo que solamente 2 personas, 25 personas como hasta el momento ahora han dicho que van a entablar demandas individuales o lo han hecho ya. Creo que 25 personas solamente. Sin embargo, yo entiendo, y toda la comunidad jurídica sí lo entiende, eso no se va a quedar ahí. Vendrán muchas otras demandas. Claro está. ¿Qué sí está esperando la mayor parte de la ciudadanía de los que se vieron afectados? Primero, tener certeza de lo que sucedió para tú saber qué tú vas a alegar en los tribunales, porque tú ya alegar que se derrumbó el JECSE, todo el mundo lo sabe. Ahora, la parte jurídica no se entabla así, sino que tú tienes que tener argumentos para contrarrestar lo que te va a decir la otra parte, que si ustedes se fijan, el propietario del inmueble que se cayó, en unas entrevistas que ha dado, le ha ido como, vamos a decir, como echándole la culpa al Estado por la falta de supervisión. Es decir, de una u otra manera, se están buscando otros culpables que no sea la empresa como tal. Pero la gente, como entendemos, la gente no es tonta y se está dando cuenta de la situación, pero hay muchas personas que van a demandar. Una que sí dijo públicamente que iba a entablar demanda fue la hija del merenguero Rubí Pérez, creo que se llama Zulinka Pérez, creo que se llama la hija de Rubí Pérez, que cantaba en la orquesta, y ella textualmente dijo que iba a entablar una demanda, tanto ella como la empresa del merenguero Rubí Pérez, porque la orquesta Rubí Pérez es una empresa, y me imagino yo, siendo un poquito cauto, que esa empresa como tal iba a demandar como empresa, porque recordemos que su mayor activo de esa empresa perdió la vida, pero también otro integrante, creo que fue el saxofonista, uno de los saxofonistas, también perdió la vida en esa tragedia. Es decir, de esa empresa que se llama Orquesta Rubí Pérez, perdieron la vida 2 personas, entre ellas el mayor activo de esa empresa, que era el cantante, el señor Rubí Pérez. Entonces, se va a esperar muchas cosas. Las mismas aseguradoras están esperando demanda de más. Los mismos propietarios de la orquesta han preparado un cuerpo de abogados extremadamente fuerte, vamos a decir así, y bueno, en el transcurso de estos meses se verán muchas cosas. Muchas personas están esperando las pesquisas que está haciendo la Procuraduría General de la República, otros organismos que se crearon a tales fines, pero yo me imagino que vendrán muchas demandas, más que penales, civiles, porque ya lo penal va a ser muy difícil de usted tratar de comprometer penalmente. No es que no se pueda, pero va a ser muy difícil, por lo que le expliqué anteriormente, que las personas han querido como limpiar la situación y echarle la culpa al Estado por la falta de supervisión. Sin embargo, en materia civil, ahí sí van a haber muchas demandas por el asunto de seguro, por el asunto de las pérdidas de vida, por el asunto de personas, niños que quedaron huérfanos, hay que buscar alguna manera de garantizarle el futuro a estos niños. Vendrán muchas cosas que todavía no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg de lo que viene en camino. Bueno, y este tema que es larguísimo para desarrollar y tiene muchos puntos o mucha tela por donde cortar, como dirían los
Pero lamentablemente tenemos que despedir al licenciado agradeciéndole sus respuestas, al licenciado Reyes Sánchez, y sin duda su experiencia y conocimiento que nos enriquecen cada vez que él pasa por este espacio, enriquecen nuestro programa, nuestros oyentes, y nos ayudan a comprender mejor estos importantes temas legales. Así es que queda pendiente que usted regrese, que no se vaya por tanto tiempo de vacaciones. Bueno, yo quedo pendiente a la invitación. Claro que sí. Vamos a ver si seguimos en esta extensión de esta parte de las demandas, dado que posiblemente va a ser un tema que se va a estar tratando próximo en estos días. Así que ya está la invitación nuevamente para ver si ya el próximo mes podemos tener este tema un poquito más extenso. Y será un placer. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y a ustedes queremos recordarle que a nuestros oyentes que pueden continuar con este diálogo a través de nuestras redes sociales y las plataformas de podcast. Gracias, Carlos. Siempre un placer. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Continuamos en nuestro programa Educando en Valores, agradeciendo a aquellos que se unen con nosotros en este tramo del programa, y ahora queremos darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del programa de hoy, el ingeniero Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Ingeniero, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan en vivo a través de la emisora, por supuesto, y buenos días, buenas tardes, buenas noches para que nos escucharán de manera diferida en las distintas plataformas de podcast. Así es. Bueno, voy a levantar mi queja, igual que el doctor Carlos José. Me tenían un chingo abandonado, pero aprovecho las vacaciones para mantenernos actualizados y venir con más energía al programa. Sí, bueno, a veces nos metemos en unos temas, pero queremos recordar que el ingeniero, igual que Carlos, es un habitual y asiduo colaborador de este programa. El ingeniero Ortiz Mejía es un destacado profesional. Él es vecino de esta emisora y de aquí de Villajuana. Él es exalumno del Instituto Técnico Salesiano ITESA. Es ingeniero electrónico con amplia experiencia en ciberseguridad, habiendo trabajado para diversas entidades financieras nacionales. Además, es un emprendedor y músico. Que no quepa la menor duda, de que se puede picar en cualquier área. Estamos más fuertes que un comején en una puerta de acero. Pero bueno, gracias a Dios, a él la gloria. Qué bueno, se puede picar en cualquier área, ¿verdad? Siempre que sea lícita, y si no, buscamos a Carlos José para que nos defienda. Bendito sea claro. Dios. Bueno, antes de pasar a nuestras preguntas específicas, nos gustaría, ingeniero, que hiciera una breve introducción para nuestros oyentes sobre los temas tecnológicos que abordaremos hoy. El incidente con el radar del aeropuerto de Newark y el uso de recursos hídricos en la tecnología de inteligencia artificial, incluyendo su impacto ecológico y posibles soluciones. Muy bien, bueno, para todos es bien sabido lo congestionado que está el espacio aéreo, ¿verdad?, sobre la ciudad de Nueva York, al punto de que este aeropuerto, el aeropuerto de Liberty, que es el aeropuerto que opera en la ciudad de Newark, que para muchas personas, por la industrialización de esa ciudad, pudieran llegar a entender que es la capital del estado de New Jersey, pero no, la capital donde se firman los cheques en New Jersey es Trenton.
Pero esta ciudad, por la cercanía triangular que tiene con la ciudad de Manhattan, los 5 boroughs en realidad de Nueva York, atiende al volumen de demanda de tráfico aéreo que tiene esta ciudad. Está el aeropuerto John F. Kennedy como aeropuerto internacional, ceñido, ¿verdad?, al borough de Queens, en Nueva York. Está el aeropuerto de La Guardia, que en principio es un aeropuerto doméstico, aunque en algunas ocasiones y en casos de emergencia principalmente o de congestionamiento ha tenido que servir como servicio de vuelos internacionales. Pero digamos, el brazo fuerte, extensivo de la operación del tráfico aéreo en la ciudad de Nueva York es el aeropuerto de Newark. Para no hacer muchos detalles de esta explicación, si todos van a buscar un ticket aéreo y ponen como destino o como origen del vuelo el código NYC, que significa New York City, verán que todos los vuelos que aparecen ahí son de uno de estos 3 aeropuertos, porque se considera que el Liberty es parte de la operación de Nueva York. Esto en cuanto, ¿verdad?, al tema del congestionamiento de tráfico aéreo y la falla del radar que estaremos desarrollando más adelante. Sí, y bueno, con lo... uh-huh. Perdón, Sí, Jonathan, ¿sí? precisamente vamos a entrar en materia sobre esto, sobre sobre lo que es el reciente incidente que fue muy significativo sobre el sistema de radar en esta terminal, que afectó operaciones en áreas del aeropuerto. Así que vamos a iniciar inmediatamente ya con las preguntas que tenemos sobre este hecho para que podamos informarnos de manera un poquito más detallada. ¿Verdad que sí, Blanca? ¿Qué fue lo que pasó? Esa sería la pregunta. Miren, el tema de los controladores aéreos, en términos de profesionales que se necesitan para esta área, ha venido en los últimos 10 años en crisis, porque el trabajo supone mucho estrés, y cuando me refiero a estrés, no me refiero a un estrés teórico. Estas personas que trabajan el control del tráfico aéreo, minuto a minuto tienen la presión que pudiéramos recibir cualquiera de nosotros en un solo momento fraccional de minuto de una mala noticia, para que ustedes tengan una idea. No necesariamente digamos que es el mismo sentimiento, pero el estrés, ¿verdad?, el nivel de presión que se maneja es muy parecido, pero en el caso de ellos va minuto a minuto. Para que tengan una idea simple, en cualquier día de la semana, en una hora pico, que se repite muy constantemente durante todo el día, ustedes pueden encontrar una fila de aviones en el aire para aterrizar en este aeropuerto de no menos de 1 minuto de separación, el margen de aterrizaje. Piensen en el reloj caminando y antes de que el reloj dé la vuelta del siguiente minuto, está otro avión tocando la pista. Y son los controles aéreos lo que, valga la redundancia, controlan esa danza. Imagínense un fallo técnico. Imagínense una desincronización. La torre no es un solo empleado, ojo. La torre tiene un turno completo dependiendo de la demanda de controladores de tráfico aéreo que tenga el calendario vigente, ¿verdad que sí? Porque los itinerarios se van distribuyendo conforme la disponibilidad del aeropuerto. Porque imagínense, acuérdense que los aeropuertos tienen recursos muy limitados, como el número de puertas, por ejemplo. El aeropuerto de Liberty tiene 3 terminales que son de pasajeros, la A, la B, la C, pero cada terminal tiene en promedio 40, 60, 80 puertas. Eso significa que igual número de avión pudieran estar dando servicio de pasajeros para abordar o para abordar, digamos, para llegada y para salida. Entonces, pues,
esos aviones pudieran perfectamente, y a muchos de los que han ido a la ciudad de Nueva York, principalmente a este aeropuerto del Liberty, pues habrán visto que o lo dejan dando vuelta en el aire o lo dejan en pista, en la rampa, y el capitán del vuelo tiene que decir, bueno, señores, esperen ahí que no tenemos una puerta disponible o la puerta que se nos asignó todavía está ocupada. Y hacen fila con todos los pasajeros dentro del avión para llegar, igual para salir, porque la prioridad es la llegada. Todos esos aviones que están en el aire hay que traerlo a tierra. El que está en tierra, eso no le va a pasar nada. Relativamente el nivel de riesgo es bien reducido con relación al que sigue en el aire. Y por eso también, de igual manera, los que han vivido la experiencia en este aeropuerto han tenido que ver filas de aviones, de más de 30 aviones en cualquier momento del día de manera normal. Y bueno, el capitán va diciendo el turno, ¿verdad? Entonces, el problema que se registró el viernes pasado, y pudiera seguir abundando en un poco más de detalle porque, por ejemplo, vuelvo al punto de los que han pasado por el aeropuerto de Liberty de Newark, ¿verdad? Sus siglas EWR en español. Este aeropuerto ha venido sufriendo cambios de actualización y remozamiento. Y digamos que los cambios de mayor inversión los ha recibido la Terminal A, que fue remozada completamente, y la Terminal C, que es el centro de operaciones de una línea aérea muy famosa, que tiene como base de operación el aeropuerto de Liberty de Newark. No sé si valdrá la pena la mención, ojalá y un día quieran patrocinar el programa, ¿verdad? Que bastante solidario sería el aporte. Pues de alguna manera, toda la operación del aeropuerto tiene que bailar esa danza de corresponsabilidad. Y hace muchos años que el aeropuerto de Newark demandaba de actualización y mejoramiento, no solo de estructura, sino también de tecnología. Porque estos controladores todavía trabajan con equipos obsoletos, viejos, equipos cansados que ya prácticamente no dan abasto para el tráfico aéreo increciendo que sigue experimentando este aeropuerto. Señores, el aeropuerto de Newark ofrece servicios desde y hacia con más rutas y destinos a nivel mundial que los demás aeropuertos. Usted puede encontrar destino en el aeropuerto de Nueva York muy rara vez que Newark lo tiene hace tiempo. Para ciudades que sobrevuelan el Polo Norte, por ejemplo, para llegar a Asia. Vuelos hacia Europa, África, los 5 continentes son cubiertos de manera directa desde Newark. Y estos controladores, con una escasez de tecnología terrible, bueno, pues el viernes pasado el sistema colapsó, literalmente duró 1 minuto 30 segundos sin ningún tipo de herramientas para que los controladores pudieran hacer su trabajo. Gracias, démosle a Dios, que por ley federal la agencia que controla el tráfico aéreo, la FAA, ¿verdad? La Federal Aviation Agency, en inglés, ¿verdad? O la Agencia Federal de Aviación, pues ya tiene como norma que todos los aviones tengan un equipo llamado transponder, que básicamente le dice al capitán todo el tráfico aéreo que lo está rodeando, no solamente de manera horizontal, porque bien saben todos que las carreteras en el aire virtualmente están en diferentes alturas y en diferente disposición dependiendo del destino. Eso en el programa que mi hijo participó, ellos tuvieron la oportunidad de explicarlo. Y bueno, gracias a ese equipo, los pilotos se pusieron de acuerdo con sus radiocomunicadores y entonces se iban asignando en ese minuto y medio cómo iban a bajar conforme el orden de llegada y aproximación al aeropuerto, hasta que la torre de control volvió otra vez al aire. Y bueno, ahora en esta semana, lo que han visto las noticias, pues se está hablando como contingencia de que el aeropuerto de Filadelfia sirva de redundancia para el espacio aéreo que cubre el Liberty en caso de que se presente otra falla, porque ya hay muchos planes y propósitos de actualización de equipos. Y también se está hablando de de incrementar el personal y de mejorar las condiciones, etcétera. Todas esas demandas que se han venido haciendo de por qué han faltado la cantidad de controladores que se necesitan en ese aeropuerto. Ingeniero, pasando a nuestro segundo tema,
sobre la inteligencia artificial y los recursos hídricos, ¿usted nos podía explicar cómo y por qué los centros de datos que soportan esta tecnología de inteligencia artificial consumen cantidades significativas de agua? Y esto podría sorprender a muchas personas que no están familiarizadas con esta relación entre las IA y el consumo hídrico. Fíjate bien, todos los equipos electrónicos producen calor y la explicación es relativamente sencilla. El paso de la corriente por un conductor, cualquiera que sea, si no obedece a la demanda de corriente que atraviesa ese conductor, olvidémonos del material que sea, no vamos aquí a dar explicaciones de que dependiendo del metal, maleable o no, facilita la conducción de los electrones a través del diámetro del cable. La cantidad de electrones, si no tienen la sección transversal necesaria para pasar, ese cable produce calor, ¿verdad? Para los duchos de manera doméstica, se nos dice, no, esa tensión no es buena para conectar la plancha. Bueno, porque la plancha, para poder producir el calor que se necesita para planchar la ropa, la demanda de corriente es muy alta. Y una extensioncita de esta finita, pequeñita, se calentaría tanto que pudieran provocar un cortocircuito. ¿Cómo? Pues el cable se sobrecalienta, se derrite, el material de goma que lo aísla cada potencial, ¿verdad? El positivo y el negativo, digámoslo así entre comillas, y ellos pudieran unirse y provocar el cortocircuito. Ese calor hay que reducirlo de alguna manera. ¿Cómo? O tú aumentas el diámetro del cable para que soporte esa cantidad de corriente que lo atraviesa, o reduces el consumo en el equipo haciéndolo más eficiente. Pues eso pasa con los computadores. Los computadores de hace, vamos a suponer, 20 años atrás, procesaban muy poca cantidad de datos y aún así producían calor. Pero hoy, los que tenemos adolescentes que nos han pedido el computador de gaming, dicho en buen español para jugar, pues si se acercan a ver con detenimiento esa unidad central de procesamiento de datos, ¿verdad? Por sus siglas en inglés CPU, se darán cuenta de que los abanicos se mantienen acelerándose. Si acercáramos la mano hacia donde está la ventilación de ese aire caliente saliente del CPU, nos daremos cuenta de que el aire viene con mucho calor. Y hay un nivel gama alta de equipos para gaming, vuelvo y traduzco, equipos para jugar, ¿verdad? Equipos informáticos para juego, que incluso utilizan sistemas de enfriamiento líquido. ¿Y a qué me refiero con eso? Un radiador igualito que el del carro de nosotros. ¿Y cómo funciona un radiador? Precisamente, un líquido que circula por muchas partes importantes metálicas del motor de nuestro carro, y ese líquido absorbe todo el calor que el metal ha generado y ha tenido en su interior para evitar que el vehículo se funda. Entonces ese líquido que absorbe ese calor lo lleva al radiador, el radiador con el abanico lo enfría de nuevo y lo devuelve frío para que vuelva el ciclo y se repita. Esa misma técnica hoy aplicada a los microprocesadores de computadores de gaming que se sobrecalientan. Entonces tú me dirás, pero ¿el juego tiene que ver? Bueno, no el juego per se, pero la cantidad de información que se está procesando ahí para generar los gráficos del juego hacen que el procesador se sobrecaliente. Y hay que enfriarlo de cualquier manera. El líquido es la materia que puede pertenecer a sus tres estados de manera muy maleable. Ese es el agua. El líquido en su sentido general. Hay aguas que se especializan para absorber más calor y transportar una temperatura más agradable para que el equipo no se queme, porque el sobrecalentamiento lo va a dañar. Pues la inteligencia artificial provoca la misma situación. Ahora bien, imagínense una granja de servidores en un almacén grandísimo, procesando cualquier cantidad de conexiones desde el mundo entero, interactuando con esa inteligencia artificial por curiosidad, por investigación, por la naturaleza de investigación de datos que tengamos cada uno. Millones y millones y millones de personas hoy están jugando
con esa información. Cuando usted le habla a su bocinita, Google, ponme una música, ese pedimento suyo se procesó en datos, se mandó a esa granja de servidores y desde allá vino el comando propio para que esa bocinita haga lo que usted le pidió. Piensen en millones y millones y millones de bocinitas, millones y millones y millones de celulares demandando información, millones y millones de computadores. Toda esa información procesada en la gran Big Data necesita que esos computadores sean enfriados de alguna manera. ¿Y cómo? El agua sigue siendo el recurso más voluminoso en el planeta Tierra y, como ya expliqué, por los 3 estados de la materia, el agua perfectamente puede andar en las 3 propiedades de los estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Por si acaso alguno tiene la curiosidad, el agua puede pasar a cualquiera de estos 3 estados con mucha facilidad. Por tanto, se enfría, se lleva a los servidores que se están sobrecalentando, se refrescan, absorben el calor y se repite el ciclo. Volvemos a enfriarla y se repite el ciclo. Pero miles y miles de computadores, cada vez creciendo, están haciendo que más demanda de agua sea necesaria para enfriar estos equipos. Blanca me preguntó sobre posibilidades o medidas correctivas para evitar esto. A medida que la demanda de datos va increciendo, de la misma manera de como lo hablé en el tema anterior, pues se van planteando soluciones que son amigables al medio ambiente. Algunas son perecederas, otras pudieran mantenerse en el tiempo. ¿Cómo así? No sé si habrán escuchado que como ya el espacio terrestre, el espacio terrenal está siendo cada vez más limitados, pues los grandes procesadores de datos, Microsoft, Google, el mismo Apple, etcétera, pues ya están sembrando granjas de servidores debajo del mar y aprovechan entonces las temperaturas del agua, aprovechan las corrientes marinas para generar energía y también aprovechan el término de vandalismo, porque muy difícilmente pudieran encontrar un sabotaje cercano a esos equipos en el fondo del mar. Digamos que la única parte vulnerable es la fibra óptica que los conecta, pero aún eso también tienen su prevención para que no les llegue ningún tipo de sabotaje. La verdad es que es algo bien interesante, digno de que todo el mundo conozca y maneje, domine esta información, porque somos muy dados, sí, a utilizar las redes ahora con el tema de la inteligencia artificial, pero no estamos haciendo conciencia del daño que le estamos dando le estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestro hábitat y a nosotros mismos, a nuestros hijos, que son el futuro del mundo. Entonces, me gustaría saber qué innovaciones tecnológicas o alternativas están surgiendo para reducir la dependencia del agua en los centros de datos que procesan inteligencia artificial. ¿Existen soluciones prometedoras que puedan conciliar el avance tecnológico con la sostenibilidad? ¿Será esto posible en algún momento de la vida? Bueno, mientras mantengamos el formato actual de ceros y unos, que es como un procesador o un computador en términos un poquito más grandes, procesa la información. Todas las informaciones digitales van haciendo cálculos de ceros y unos. ¿Y cómo así? Bueno, la matemática booleana, que es de donde parte la electrónica digital y con él el diseño de procesadores y computadores, pues son tomas de decisiones lógicas binarias, ¿verdad? En el formato actual, estos procesadores tienen que tener una capacidad de procesamiento enorme para tomar grandes decisiones en base a solo un 1 o un 0. Claro, agrupándolos, el dato obviamente puede crecer de manera, ¿verdad?, no infinita necesariamente, porque son recursos limitados, pero en términos de cálculo sí pudieran tender al infinito. En ese formato todavía se genera mucho calor. Hay mucha promesa con los computadores cuánticos. Ya de hecho el mismo Microsoft e IBM
tienen pasos agigantados en ese sentido porque son computadores que con menos recursos de hardware pudieran potencializar la capacidad de procesamiento de datos en una cantidad enorme de veces con relación a un computador de ceros y uno como en el formato que tenemos hoy en día, ¿verdad que sí? Eso por ese lado. El procesamiento de datos cuántico promete eso por un lado, y lo otro, lo que ya expliqué en el punto anterior, de que se están sembrando granjas de servidores debajo del mar, sobre todo en los países bálticos, que son zonas, ¿verdad?, que la mayor parte del año se la pasan muy frío, incluyendo el verano. El océano Ártico se mantiene frío. Y bueno, ahí el esfuerzo de recursos hídricos para enfriamiento, pues no, digamos, es controlado. Es controlado. El tema está cuando la granja de servidores está sobre tierra, y eso hay que enfriarlo. Ahí es donde está el tema. Se están tomando medidas y se va avanzando porque la necesidad del dato sigue siendo, quise decir aparentemente y me frené, no sé si lo notaron, pero no hay quien lo detenga. Ya el mundo digital existe, eso no es el futuro, eso es hoy. El que sigue sentado esperándolo, yo creo que está tarde. Mantengámonos esperando la venida del Señor, que es así, cuando Él decida que llegó el momento, tenemos que estar preparados, pero la era digital llegó, y llegó para quedarse. Entonces, el mundo irá buscándole la vuelta y el contrapeso para que las cosas puedan seguir desarrollándose de alguna manera sin que se nos agoten los recursos. Esperemos que haya un nivel de conciencia tal que no echen a un lado la importancia de cuidar nuestra gran casa, que es el planeta Tierra. Ingeniero, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te damos las gracias por estar como siempre con nosotros, aportándonos tu conocimiento y tus perspectivas sobre estos temas que son siempre muy importantes para nuestra audiencia. Sin duda estos temas tecnológicos son fascinantes y tienen un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias, Ángel Giovanni. Bueno, como siempre, ¿verdad? Gracias también a ustedes por la oportunidad. La gente que no le tenga miedo, el transporte aéreo sigue siendo el número 1 y el más seguro del mundo. Y con relación al procesamiento de datos, sean cautos, precavidos y justos usando la inteligencia artificial. Sáquenle provecho porque eso es una herramienta que nos ha regalado Dios para crecer como personas. Bien utilizada es un palo, es un jonrón por los 411. Muchísimas gracias, equipo. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Gracias a toda nuestra audiencia también por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicaremos contenido adicional relacionado con los temas tratados hoy, recordando que hoy estuvimos hablando sobre habeas corpus y también en esta última parte del programa un poco de inteligencia artificial y el incidente que se presentó en el aeropuerto de Newark. O sea que hoy el programa estuvo súper mega completo, pensado siempre para cada uno de ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, bye bye. Y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Chao. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.